Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, queridos Javerim. Espero que las personas que están enfermas se repongan y que no haya más enfermos y que todos se puedan vacunar, como lo que está sucediendo en Israel, que preanuncia que en muy poco tiempo más todas las personas afectadas, que son muchas, puedan quedar del lado bueno de la pandemia, es decir, sanos. Bien, Javerín, para comprender mejor el drama de las dos hermanas que estamos viendo, Rachel y Lea, vamos a poner nuestra mirada por unos instantes en la figura presente, ausente, ausente, presente de Jacob, pese a que ya habíamos hablado de él. Llamamos nuestro encuentro de hoy Jacob el Medroso, y lo era, pero también era algo más que apocado, tímido y precavido. Con este ejemplo comprenderemos mejor por qué la Torá nos lo pinta como es y cuál es la consecuencia de la narración en todos nosotros. Aprenderemos algo más de la dinámica de su hogar, sobre la que hablaremos pronto muy ampliamente, y veremos una vez más cómo Lea ocupa el centro de la escena, pese a no ser la esposa más querida, mientras que desplaza a su hermana con facilidad, pero al mismo tiempo con muchísimo dolor. Comenzaremos hoy a ver a Reubén, que ya lo conocemos, en su búsqueda por liderar a todos sus hermanos, y nos encontraremos en un momento con su fracaso estruendoso. Miren, Javerim, una razón por la que las figuras de la Torah son tan convincentes es que no son los modelos de la perfección. Al contrario, son individuos complejos que luchan con la condición humana. Todos aquellos que quieren enseñarnos que nuestros héroes son perfectos traicionan el mensaje de la Torah. Ninguna figura de la Torah encarna la dicotomía de ser bueno y malo más que Jacob. Es verdaderamente un hombre quebrantado. Su lucha por el autodescubrimiento se ve empañada por lo que podría describirse como una personalidad dividida. Quizás una indicación de esta división es el hecho que recibe un segundo nombre, como todos ustedes saben, nada más y nada menos que Israel, que en hebreo es la combinación de dos palabras, Sará, el que lucha con Dios. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y quién es Jacob? ¿Es Jacob o es Israel? En diferentes momentos, Yaakov encaja en dos arquetipos distintos: el héroe, a veces el antihéroe, y el embaucador, el valiente y el cobarde. Y fiel a esta dualidad, mientras que la Torah presenta el nombre de Jacob como derivado de la palabra para talón, una traducción literal del nombre Yaakov en hebreo, de la raíz akaf, escrita con Ain Kuf Bet, sería uno que engaña. El Poal es Akaf, pues me ha suplantado estas dos veces. En realidad, dicen los traductores en español, pero en realidad lo que Isaf estaba diciendo de su hermano gemelo es que me ha estafado estas dos veces. Jacob muestra signos tempranos de desempeñar el papel del pícaro, del vivo. Por ejemplo, la forma en que llega a poseer la primogenitura de Isaf. Más tarde, asumirá plenamente este papel cuando, a instancias de su madre, y no es una repetición por un lapsus, sino dicha ex profeso, a instancias de su madre, engañe a su padre Isaac para que le dé la bendición de Isaf. El proceso de individualización de Jacob se presenta como una lucha entre dos personalidades. ¿Quién es Jacob? ¿El engañador o el que lucha con Dios? Y lo podrá hacer las pocas veces en que toma su destino en sus manos. Jacob vuelve a tener un encuentro divino y, como alusión a su yo dividido, nombra el lugar en el cual tiene lugar ese encuentro, Mahanaim. Mahanaim, dos campos. Es después de este encuentro divino que Jacob se encontrará con su gemelo por primera vez desde que le robó la bendición de su padre. Y en las horas de la noche, antes del reencuentro de Jacob con el hermano que teme que busque venganza, la Torah nos dice:
Vaivater Yaakov levado, vayeavek ishimo ad alot hashachar. Yaakov se quedó solo, como si antes no hubiera estado solo en la vida. Se quedó solo. Un hombre, Vayavek Ish, luchó con él hasta el amanecer. Pero estas 9 palabras en hebreo ocultan una increíble profundidad de conocimiento del proceso de transformación de Jacob. Se han ofrecido muchos comentarios sobre la identidad del misterioso hombre. La tradición generalmente sostiene que este era un mensajero divino. Sin embargo, pensemos un instante si acaso podría Jacob haber estado luchando con su propia sombra. Juguemos a esto, porque el pasuk que nos dice, Vaivater Yaakov levado, y entonces, si Jacob está solo, ¿cómo hay un hombre que está luchando con él? Quizás este combate de lucha es la lucha interna entre el lado bueno de Jacob, su potencial para ser un héroe, y su lado oscuro, el del tramposo, el valiente y el cobarde, el ausente y el activo. En la narrativa de la Torá hay una ambigüedad increíble con respecto a si el yo bueno de Jacob supera a su sombra el yo malo de Jacob. El siguiente pasuk nos dice que en el transcurso de su lucha, su cadera queda herida, lo que le hace caminar cojeando el resto de su vida, una herida que simboliza su incapacidad para moverse más allá de su sombra. Una incapacidad para moverse más allá de su propia sombra. A pesar de las numerosas garantías de que su nombre ahora sería Israel, la Torá continúa refiriéndose a él a veces con su nombre antiguo, Jacob, y nosotros mismos en nuestras reuniones solo hablamos de Jacob, no hablamos de Israel. La lucha de Jacob nos ofrece una lección importante sobre nuestro propio crecimiento personal, simbolizando por sus acciones engañosas y sus encuentros divinos. Jacob se debate constantemente entre el ser en el que tiene el potencial de convertirse, es decir, la posibilidad de convertirse en el Dios luchador, del luchador con Dios, y la sombra que lo detiene. ¿Y cuál es esa sombra? El Jacob, el engañador. Incluso hacia el final de su vida, después de reunirse con su hijo Yosef, expresa su descontento con su vida y le dice al faraón en su encuentro que, a pesar de haber vivido nada más y nada menos que 130 años, sus días han sido pocos y malos, según dice Bereshit 47:9, concepto que ya hemos visto hace largas semanas atrás. Miren, queridos Javerim, el Gaón de Vilna, el Rabbi Eliyahu, que vivió entre 1720 y 1797, enseñó que la esencia de la vida consiste en trabajarla a través de características negativas. Y si uno no lo hace, ¿cuál es el propósito de la vida? Miren ustedes lo que dice el Gaón de Vilna, nada más y nada menos, que el chiste de la vida, el objetivo de la vida, es trabajar nuestra persona a partir de las características negativas que llevamos. Y si nosotros no lo hacemos, la vida no tiene ningún propósito. Y esta frase se puede aplicar perfectamente a Yaakov y es una de las lecciones maravillosas de su personalidad. Es a través de una lucha honesta y holística que une el cuerpo, mente, las emociones y el medio ambiente como un todo integral, en vez de centrarse en una función u órgano aislado de nuestra sombra, que tendremos la oportunidad de dar un paso hacia nuestro ser mejor. Para Jacob, este proceso no es exitoso, como lo encarna su quebrantamiento al final de su vida. Tal vez la intención de esta narrativa de la Torá es para que podamos aprender de las deficiencias de Jacob para estar mejor sintonizados para reconocer nuestra propia capacidad de prosperar. Si Jacob pudo, si Jacob lo intentó, nosotros también, que a lo mejor somos más fuertes que lo que era el quebradizo Jacob cuando era niño y pequeño.
Y antes de regresar donde nos quedamos el lunes pasado, un comentario más. Un buen liderazgo es una habilidad que es sumamente difícil de enseñar. Un método para enseñar liderazgo es mediante paradigmas representativos, es decir, modelos a seguir, si se quiere y si se puede, de estilos de liderazgo particulares. Y la Torá, nuestra queridísima Torá, muestra una serie de líderes paradigmáticos que sin duda han influido en las vidas y elecciones de innumerables personas que han estudiado la Torá. Para los creyentes es la palabra de Dios que nos guía a llevar una vida espiritual significativa. Incluso los no creyentes pueden apreciar la Torá como una herramienta valiosa para enseñar lecciones duraderas a la humanidad. La figura de Jacob nos da un modelo de liderazgo que no se parece al de su padre ni al de su abuelo y al que no se van a parecer sus propios hijos, pero tiene la capacidad de elegir en su lecho de muerte a Yehudá, anteponiéndolo a Reubén, que después de lo que estudiamos, para nosotros, por lo menos para nuestro grupo, no es ninguna sorpresa. Y también hace que Yehudá esté delante de Yosef, quien había sido su hijo preferidísimo. Solo y en el lecho de muerte, Jacob entiende su misión y la asume de manera más definitiva que en cualquier momento anterior de su existencia. Si alguno de ustedes quiere hacer un comentario hasta aquí, antes de que regresemos donde dejamos el lunes pasado, por favor, adelante. A ver, ¿hay alguien que tiene algún comentario o alguna pregunta? Ahora. Si no, el RAF sigue avanzando un poco más. 5, 4, 3, 2, 1. Es que nos has sorprendido con darnos la palabra tan temprano. No estamos acostumbrados. Okay, espero que se despierten y entonces en unos minutos intentaremos otra vez dialogar. Regresemos ahora entonces donde dejamos el lunes pasado, suponiendo que Reubén era casi un niño cuando se produjo el incidente de los Dudaim. De cualquier manera, la estrecha relación entre Reubén y su madre se hace evidente en esa breve narración de la petición de Rachel a Lea. Oigan bien, Javerim. ¿Qué dice? Por favor, dame algunas mandrágoras de tu hijo. No le dice de Rubén, dice de tu hijo. De todas maneras, podría sonar bastante insolente viniendo de la esposa favorecida, pero debemos tener en cuenta su profunda angustia de ser humano. En esta solicitud mantiene su espacio en el diálogo anterior que había interrumpido la narrativa de los nacimientos de los niños, que era su súplica a Jacob. Allí ella preguntó que Jacob le da a sus hijos y ahora le pide a su hermana que le dé ella el talismán para la maternidad, que son las mandrágoras. Desde esta perspectiva, el título de Reubén como hijo, mi hijo, tu hijo, asume un significado completamente diferente según lo pronuncie Lea, según lo pronuncie Rachel. Cuando Lea habla de mi hijo, no es con el mismo sentimiento que Rachel habla de tu hijo. Es obvio, es evidente, pero a veces se nos pasa por alto el hecho que la Torá nos traiga exactamente esas palabras de las cuales tenemos que aprender muchísimo. Dijimos la semana pasada que la relación filial de Reubén con Lea es destinada a imprimir en nuestra conciencia su conexión tan íntima, así como el significado de las mandrágoras para Lea. Ahora parece que el mismo título sirve para enfatizar la frustración de Rachel por su propia situación, Javerim. Tú, Lea, tienes un hijo, dice Rachel. Por favor, dame algunas de las mandrágoras que trajo tu hijo. Casi podemos ver las mandrágoras deslizándose inadvertidamente en la conversación. Por favor, dame algunos dudaim de tu hijo. El sufrimiento de Rachel es insoportable. No es suficiente que Dios le haya quitado la posibilidad de tener hijos. Hay en Rachel la sensación
de que toda la familia le está dando la espalda. Primero Jacob, que se supone y que ella suponía la defendería, pero que da una respuesta agresiva a su súplica desesperada, insinuando que ella misma es culpable de su esterilidad. ¿Estoy entonces en el lugar de Dios, a quien te ha negado los hijos? Dice Jacob en el capítulo 30, en el Pasuk 2. Ahora Lea, su hermana, está igualmente disgustada con su solicitud e insinúa que Rachel no es digna, Bijlal no es digna. Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar los dudaim de mi hijo, dice en el capítulo 30, 15. Lea define a Jacob como Ishi, mi hombre, mi esposo. No habla con su hermana y le dice Ishenu, nuestro esposo, que era nuestro esposo en definitiva. Vatomer la hameat kachtech et ishi belakachat gam et dudaei beni. Ishi es de propiedad exclusiva. Esta definición refleja la realidad en la que Lea se casó con Jacob primero y solo después Rachel se unió al hogar y se convirtió en la amada esposa de Jacob. Aún así, estas palabras emiten una luz irónica sobre los eventos porque Lea y Rachel saben que Jacob quería a Rachel y solo a Rachel desde el principio, porque por ella se quedó como esclavo casi otros 7 años. Por lo tanto, en un cierto sentido, es Lea quien se unió a la casa injustamente y tomó al marido de Rachel para ella. Fíjense en ustedes cómo el mismo hecho, depende de cómo lo miremos, desde qué ángulo lo veamos, cambia absolutamente el significado. El castigo de Rachel parece extremadamente severo, pero es formulado en forma de midá keneget midá, de una medida contra otra medida, es decir, una cosa contra la otra. Ahora, Rachel trató a la ligera el privilegio de una noche con Jacob, por lo que ella fue castigada por no yacer al lado de Jacob por toda la eternidad. Rachel, como todos sabemos, no fue enterrada con él en Meharat Machpelah. Esta frase, entonces, que debería haber sido formulada precisamente al revés, testifica más claramente las complicaciones psicológicas que existen en esta familia. Lea, por sus palabras, revela su punto de vista de su propia realidad. Rachel le está robando a su marido. No hace falta decir que Rachel ve las cosas de manera diferente y que la comunicación entre las dos hermanas es casi imposible. La falta de comunicación entre ellas encuentra expresión en la respuesta de Rachel. Rachel, que no ve la realidad de la misma manera en que Lea acaba de definirla, hace la declaración: es una pequeña cosa que te haya llevado a mi marido. Una respuesta concreta, y dijo Rachel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. El debate entre las hermanas es solo por una noche. ¿Es esto a lo que se refería Lea? Parece razonable suponer que Lea le estaba describiendo sentimientos sobre toda la familia, permanente de la situación del día a día, pero Rachel interpreta lo que dice como una crítica por un problema que podría resolverse aparentemente en una sola noche. Tras el acuerdo entre ellas, la Torá pasa a describir sus consecuencias y su cumplimiento, Javerim. Sorprendentemente, la Torá presenta la realización del acuerdo con el regreso de Jacob del trabajo, diciendo: cuando pues Jacob volvía del trabajo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí. Ya habíamos comentado este pasuk, porque a la verdad te he alquilado por los dudaim de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche, dice el pasuk 16 del capítulo 30. La Torá no nos dice dónde dormía Jacob normalmente. Y la respuesta es: si él decidía. Y aquí vuelve a aparecer Jacob en su rol pasivo nuevamente, porque aparentemente, si con tanta facilidad va hacia Lea, por la razón que le dé,
Es evidentemente que está siendo conducido al lecho de ella. Jacob parece totalmente ausente. Cuando crece Jacob con la ayuda de su madre Rivka, engaña a su padre Isaac para que lo bendiga a él en lugar de a su hermano mayor. Pero no tomó acción, sino que fue la acción de su madre. Al descubrir esta duplicidad de Isaac, luego jura que matará a su hermano después de que su padre muera. Entonces, ¿por qué? Porque Isaac era un buen hijo, no quería que su padre Isaac se sienta mal, pero no le tenía miedo a la madre. Entonces Jacob huye. ¿Y cómo huye? Con la ayuda de su madre, para vivir con su tío Labán en Harán. Fíjense ustedes cuánta preponderancia tiene aquí Rivka, la madre, y de qué manera Jacob se deja manejar antes por la madre, una y otra y otra y otra vez, y luego hemos visto recién por Lea y quizás por Rachel, aunque la Torah no nos cuente todo. Jacob se casa con Lea y Rachel, las hijas de Labán, toma concubinas y tiene 12 hijos y una hija. Pero Jacob es cazado con Z, por su tío y suegro, Labán, y se queda con la mujer que le impusieron. No se resiste, no hace absolutamente nada, acepta las circunstancias como son. Jacob prospera, pero finalmente a instancias de Dios se va, de hecho huye. Anótense, Javerim, leer Bereshit 31, 20, 22. Huye de Harán para regresar a la tierra de su nacimiento, donde debe enfrentarse a su hermano. Se va sin avisar, se va sin despedirse de su familia doble. Temiendo que Isaf nos mate a todos, las madres con los hijos, dice Bereshit 32, 11, Jacob pone su confianza en Dios y decide reconciliarse con su hermano. Para hacer esto, primero envía una serie de ofrendas de paz a Isaf, cientos de cabras, ovejas, camellos, vacas, toros, burros. Esa noche, después de despachar estas ofrendas, estos regalos, Jacob lucha con el hombre sin nombre, a quien Jacob no libera hasta que es bendecido y le dé un nuevo nombre. Fíjense ustedes que el juego que hice a la iniciación del Shiur, planteando de que Jacob, en definitiva, no está peleando con un ángel y no está peleando ni siquiera con un hombre sin nombre, sino con su propia sombra o consigo mismo, pega perfectamente bien, aunque en nuestros Parshanim no se animen a colocar de que Jacob en realidad luchaba con un hombre que era él mismo. Jacob, en definitiva, no lo libera hasta que es bendecido y tiene el nuevo nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los humanos y has prevalecido, dice Bereshit 32, 28 y 29. Después de decidir reconciliarse con Isaf y pagarle una restitución, Jacob, el suplantador, se convierte en Israel, el victorioso, bendito y luchador contra dioses. A la mañana siguiente, Israel, cojeando debido a su cadera, lesionado durante la noche, finalmente se encuentra con su hermano cuando ya no puede casi caminar antes de saludarlo. Israel, el que lucha con Dios, Javerim se inclina 7 veces. Era necesario que haga esos gestos. ¿Qué aprendemos de Jacob? Isaf lo abraza y ambos lloran. Lo que sucede a continuación, Javerim, es aún más asombroso. Isaf inicialmente rechaza las ofrendas de paz de su hermano, diciendo que ya tiene suficiente. Israel insiste respondiendo, no, por favor, si encuentro gracia contigo, acepta mi regalo de mi mano, porque ver tu rostro de verdad, Javerim, es como ver el rostro de Dios. Dice Bereshit 33:10. A veces algunos de ustedes, cuando escucha la lectura de los psukim, no cree lo que dicen los psukim, como si yo los hubiera inventado. Dice eso en Bereshit 33:10, Javerim. Israel ahora ve el rostro de Dios en el rostro del mismísimo hermano que había jurado matarlo. Esto obliga a una explicación.
Esta historia sagrada muestra cuán difícil es la reconciliación. Implica riesgo, viene siempre con sacrificio, puede traer daños, requiere fe y confianza en el Dios de uno. El Israel de la Torá nos enseña, sin embargo, que cuando hacemos esto, y finalmente podemos ver el rostro de Dios en el rostro de nuestro enemigo y reconciliarnos con nuestro hermano, seremos bendecidos. Javerín, para poder llegar al punto de la reconciliación, tenemos que mirar al enemigo en los ojos y dejar de verlo como enemigo. No podemos verlo como amigo, pero podemos verlo con el rostro de Dios allí. Y entonces la reconciliación adquiere una medida ética gigantesca, irreproducible de otra manera. Esto es lo que nos enseña esta reconciliación que todavía estamos esperando y sobre la cual probablemente hablemos sobre el conflicto entre Israel y Edom. Javerín, parece que la Torá podría haber sido igualmente clara si hubiera notado únicamente que inmediatamente después del acuerdo de las hermanas y se acostó con ella esa noche, la descripción del encuentro entre Lea y Jacob en el campo parecería ser redundante. ¿Para qué nos tiene que contar la Torá que el encuentro entre Lea y Jacob fue en el campo? Pero como vemos tan a menudo, es específicamente en los detalles incidentales que tanto contribuyen a nuestra comprensión del mundo emocional de los personajes y del mensaje que la Torá busca transmitirnos para poder saber exactamente qué es lo que está sucediendo, buscando y analizando los pequeños detalles que no registramos cuando leemos por primera vez y por segunda vez, y mucho menos cuando nuestra memoria nos trae los psukim prácticamente de memoria porque perdemos los nuances, es decir, los pequeños detalles que le dan ese gusto tan sabroso a lo que estamos viendo nosotros. Aquí nuevamente la descripción parece relacionarse con dos niveles. El primero, que Jacob vuelve del campo, y el nivel de Lea, que va a salir al campo a su encuentro. El lunes pasado, en las acotaciones que ustedes hicieron, mencionamos esa actitud. ¿Recuerdan? La expresión "y Jacob vino del campo" busca recordarnos otra ocasión en que apareció esta misma expresión. Presten atención. Jacob vino del campo busca recordarnos otra ocasión, y es de hecho la otra aparición en la Torá, que es la historia de la venta del derecho de nacimiento de Isaf a Jacob, que también comentamos el lunes pasado. Allí fue Isaf quien vino del campo, no Jacob como en este caso. Isaf vino del campo y guisó, es decir, cocinó Jacob un potaje, volviendo Isaf del campo cansado. También aquí alguien vino del campo. Era Isaf, estaba cansado. Nos dice la Torá, Bereshit 25-29, y nosotros podemos asociar el drama de los hermanos cuando vuelven del campo, lo que sucede con uno y lo que sucede con el otro. ¿Qué está tratando de enseñarnos la Torá al crear esta conexión? Porque no puede ser casualidad. Es evidente que la Torá nos quiere decir algo. Acerca de las conexiones de situaciones y palabras ya hemos hablado, y hoy cabe señalar que la expresión lingüística similar da lugar a dos imágenes similares pero muy distintas. En ambos casos, la Torá describe a dos hermanos que acceden a cierto intercambio. Isaf está interesado en consumir el potaje de lentejas, tiene hambre y está cansado. Y Rachel está interesada en adquirir mandrágoras. Ella también está cansada. Ella quiere consumir otro tipo de potaje. En ambos casos, el precio pagado por la adquisición deseada no tiene un valor que podemos traducir como equivalente. Los costos no se explican, pero no se trata de un precio, sino más bien de un derecho, la primogenitura por un lado y una noche con Jacob en el otro.
A nuestros sabios, mis queridos amigos, el incidente de las mandrágoras no les causó placer. Permítanme que me sonría. A la luz de la conexión entre las historias, podemos entender la crítica de Hazal a Rachel por vender el privilegio de intimidad con Jacob. Rashi, basándose en Bereshit Rabbah, explica: porque trató a la ligera a su intimidad con ese hombre justo, ella no merecería ser enterrada con él. Una opinión en Bereshit Rabbah, Parashá 99.6, sostiene que la crítica de Jacob a Rubén en su bendición en Parashat Vayehi, Bereshit 49.4, cuando dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Y la pregunta es si Jacob se refiere aquí a la intimidad que tuvo Reubén con Bilhá, como sugiere la lectura literal del texto, o acaso a su hallazgo de las mandrágoras en el campo, y todo eso teniendo en cuenta la comparación con Isaf. De hecho, la crítica sale a la superficie porque la historia de la venta de la primogenitura concluye con un juicio encubierto de Isaf, que es cuál: Isaf despreció la primogenitura. Isaf despreció la primogenitura. Así nuestros sabios proyectan la misma conclusión sobre Rachel, que no apreció el privilegio como debería haberlo hecho y con tanta facilidad renuncia a Jacob. Jabrim, voy a respirar un segundito, pero para que resumamos en nuestra mente de qué manera estoy asociando a partir de palabras sucesos que de otra manera pasarían desapercibidos. Es decir, que estamos viendo que Isaf hizo un desprecio a algo que se supone era muy valioso. Y Rachel también despreció un privilegio en el momento en el cual renuncia a estar con su esposo amado. Pero la comparación entre las dos historias también está relacionada con nuestro querido patriarca Jacob, el oculto, porque sorprendentemente Jacob es el objeto que se está pasando de mano en mano. Las hermanas deciden entre ellas con quién Jacob dormirá esa noche, y es claro que ellas no han pensado en consultar con él o de recibir su aprobación. De hecho, la pasibilidad de Jacob en la narrativa del nacimiento de los niños ya ha sido enfatizado anteriormente en la conversación con Rachel, concluyendo con su sugerencia de que Jacob tome a su sirviente, a su sirvienta, a su sierva. Dice: aquí está mi sirvienta Bilhá, ven a ella, refiriéndose: mira, aquí tienes, mi querido marido, aquí tienes un objeto, pues ven a ella. Dice la Torá en 33. He aquí que no hay ninguna reacción por parte de Jacob, por lo menos la Torá no nos dice: qué bueno, te agradezco, preciosa, Bilhá es una hermosa muchacha, qué buena que eres, qué inteligente que eres, con ella voy a tener muchos hijos. O decir: no, no me interesa Bilhá, sea bonita o no sea bonita, sea buena o sea mala, no quiero contigo, aunque no me des hijos, o quiero contigo porque estoy seguro que voy a tener hijos. La Torá lo describe haciendo como ha sugerido su esposa, sin decir ninguna palabra. Además, cuando Lea adopta la idea y le da a la sirvienta Zilpá a Jacob, la Torá no menciona ni siquiera una vez que Jacob esté de acuerdo con esto, tampoco en este caso. Cabe señalar que es casi seguro que se haya producido algún diálogo. Es razonable suponer que Jacob también respondió a Rachel expresando su acuerdo, porque si no, no la hubiera tomado. Pero en la omisión de la Torá de estas palabras, indudablemente hay una lección que aprender sobre el personaje de Jacob en estas escenas. Javerim, estos episodios aparentemente superficiales, leídos con simpleza, enseñados una y otra vez como un cuentito, traen una narración impresionantemente profunda
de los personajes y de la psicología de cada uno de ellos, de las relaciones entre ellos, de las personalidades de ellos y de ellas. La pasividad de Yaakov también se destaca en su reacción a Lea en el acuerdo de intercambio, o más exactamente, su falta de reacción. Aquí nuevamente la Torá no menciona los sentimientos de Yaakov frente a esta extraña comercialización de sus servicios de hombre. Intentó ir al lecho de Rachel, aceptó así porque sí ir al lecho de Lea, estaba enojado con sus esposas, como especulamos hace unas clases atrás de que no tenía relaciones con Lea, o tal vez él realmente entendió la angustia de Lea y fue a su tienda voluntariamente. Nosotros podemos ofrecer muchas hipótesis diferentes, pero el silencio de la Torá grita más fuerte que cualquiera de ellas. Y les invito, Javerim y Javerot, que llenen con vuestros pensamientos estas lagunas. ¿Quieren que nos detengamos un segundito? Con mucho gusto. Escucho si hay algún comentario. Justo esas últimas palabras, y estamos mirando un texto que fue escrito, que fue revelado, escrito, como cada uno lo tome, hace más de 3000 años. Pensarlo con a mí me encanta pensarlo con nuestras cabezas, pero ¿no habría que en algún momento tomar en cuenta cuál era el modelo de sociedad en ese momento? Mira, Carolina, sí, habría que tomarlo en cuenta, como hacen muchos, y eso resuelve todos los problemas de interpretación. No, estoy de acuerdo, Un segundito, Carolina, por favor. Pero por otro lado, hay un mensaje universal, eterno, que pasa a través del tiempo, como si fuera la máquina del tiempo. Y a mí me importa lo que el texto me dice a mí hoy, en el 2021. Y la pregunta es, ¿y me dice algo? Y Carolina, la respuesta la estamos teniendo, si queremos, no estamos obligados. Nosotros podemos conformarnos y todo este larguísimo ya ciclo que tenemos sobre el tema del conflicto entre hermanos lo hubiéramos podido terminar en una sola sesión, repitiendo y aprendiendo y diciendo, bueno, si en aquel entonces las cosas eran así, entonces ¿para qué preguntarnos? Pero si nosotros llegáramos a pensar por un instante, porque tenemos fe en Dios o porque no tenemos fe en Dios y queremos hacer un análisis de la narrativa literaria, como muchos otros hacen, pueden preguntarse, bueno, ¿y a mí qué me habla este texto? Porque Javerim y Carolina no es solamente para ti, sino para todos los Javerim. Si a mí no me habla, si a mí no me dice, yo no tengo que quitarle la telaraña y dejarlo ahí que se quede. ¿Para qué necesito estudiarlo? ¿Para qué necesito leerlo? Bueno, lo leo siempre y cuando cada lectura me traiga algo nuevo, algo que me enriquezca como ser humano, algo que me demuestre que la vida de todos los seres humanos tienen conflictos y cómo hay que resolverlos. Y si acaso, para los creyentes la respuesta es clara, pero también para los no creyentes la respuesta debe ser clara. Y el autor, para los no creyentes que puso el texto allí, él pensó en nosotros. Cuando uno escribe un libro, piensa para los lectores de ahora, o piensa que a lo mejor los hijos y los nietos y los bisnietos y muchas generaciones después, cuando se abra, pues esos es el secreto de los clásicos. Y el clásico de los clásicos casualmente es la Torá. No en vano tiene tantas traducciones, no en vano tiene tantas reimpresiones, no en vano tanta gente lo tiene, aunque no lo lea. ¿Por qué no lo lee? Porque no ha sido enseñado didácticamente a poder ver qué es lo que nos está diciendo en lo personal, qué es lo que me dice a mí, Yerachmiel, que no soy nadie, el texto una vez que lo leo. Y yo encuentro que me dice cosas. Ahora ustedes pueden tomar esas cosas con vosotros y pueden no tomarlas, estamos en libertad. ¿Alguien más, Javerim? Sí, Eliau tiene la mano levantada y Alisa. Eliau. Gracias. ¿Me escucha allí? Perfecto.
tengo problemas con la cámara. Rab, tengo dos preguntas acerca de Rachel y me rondan en la cabeza. Y estas dos preguntas juntan esta y las dos anteriores charlas que usted nos dio. La primera es lo siguiente. Cuando Rachel tomó los objetos de su padre, ¿hasta dónde los tuvo? ¿Cuándo los llevó? ¿Hasta cuándo? ¿Algunas veces los utilizó? ¿Qué pasó con ellos? Es una pregunta, Rab. ¿Le formulo la otra? Inmediata, perdón, Yehuda, la primera respuesta, para que me sea más fácil, es la Torah no nos dice nada. Y entonces tenemos que suponer que hay dos posibilidades. La primera, que realmente, como la versión tradicional interpreta, que se los robó a su padre porque quería sacar esa inmundicia de la casa de su padre y por lo tanto después las destrozó, o que todavía Rachel no terminaba de liberarse de aquellos símbolos que eran protectores, como nosotros usamos el trébol de 4 hojas, también para que nos protejan del COVID-19, ¿verdad? Entonces, la Torah no nos dice nada. Yo quiero suponer de que una vez que los metió dentro de las tiendas de campaña, cuando estaban ya lejos de la casa de su padre, perdieron todo valor y los pudo tirar, incluso si ella creía que le iban a proteger de su padre. Segunda pregunta, Yehuda. Respecto a las mandrágoras. Como hemos mirado, las mandrágoras, ella deposita confianza en las mandrágoras que podrá tener hijos a través de estas flores. No tuvo realmente fe en Dios que podría ser el camino. ¿Esto podría pensarse que es una idolatría? Mira, hay dos maneras de verlo también. El hecho de que tú tengas fe en Dios no quita que vayas al médico y que hagas un tratamiento, incluso para tener hijos. Es decir, una persona que puede tener muchísima fe, no se queda sin ir al médico, no se queda sin hacerse los estudios, no se queda sin hacer el estudio del marido para ver si realmente el responsable de la esterilidad es el marido. Entonces, aquí podemos verlo de la misma manera. Nosotros podemos pensar por un instante, otra vez, dependiendo para qué tomó los dudaim, si los tomó como un elemento erotizante, por su perfume que lo iba a invitar a Jacob a estar con ella y le iba a servir de perfume, ¿verdad? Es una respuesta. Y la otra es si lo utilizó como medicina, como mucha gente durante siglos siguió utilizando las mandrágoras como medicina. Si sirven o no sirven, nadie tiene la menor idea, probablemente no, porque si no, ya alguna empresa, Pfizer, ya se hubiera ocupado de comercializar el extracto de la mandrágora, ¿verdad? Así que las respuestas son múltiples. ¿Tienes una más? Sí. Para terminar redondeando este tema, podría uno pensar que estas dos situaciones son razones por las cuales Rachel no mereció ser enterrada en Macpelá, en la cueva de Macpelá. Esos son lo que dicen los Jajamim, lo hemos nombrado a lo largo de la reunión. Hay varias escuelas y varios criterios. Uno de ellos dice que, como dije hoy claramente, de que no puede yacer en la eternidad a alguien que rechazó yacer esa noche con Jacob, ¿verdad? Y la otra es porque los Jajamim creen que Rachel se equivocó, como todos los seres humanos nos equivocamos al despreciar algo que era valioso y que el castigo era ese. Pero por otro lado, hay otra interpretación que convierte a Rachel obligatoriamente yacente donde está, porque ella es la que va a recibir simbólicamente a los que regresan del exilio, de la Golá. Y nosotros no hemos tocado todavía, tampoco sé si lo vamos a tocar, el papel que trasciende la historia en nuestro propio pensamiento, hasta donde Jacob y Yosef nos siguen en la Golá y hasta donde Rachel, en definitiva, Rachel Mevaká es la que llora a sus hijos y nosotros, Beshavu Banim Bikulam, en definitiva dice el profeta, y los hijos volverán a sus fronteras. Y yo suelo siempre traducir ese pasuk diciendo volverán a sus fronteras físicas, como estamos nosotros los que vivimos en Israel, y volverán a sus fronteras espirituales, teniendo a Rachel como inspirador. ¿Algún otro Javer?
Lisa había pedido la palabra. ¿Quién? Alisa, Bakasha. Adelante, Lisa. Bueno, yo también quería preguntar precisamente lo que preguntó Eliau, que tú has respondido, y me interesa entonces ahora ver, digamos, ese lado de Rachel como inspiradora, ¿no? Cómo conviven esas dos interpretaciones. Y otra cosa que quería decir que es maravilloso el mundo que se abre, como tú dices, Yerachmiel, en función de hacer una lectura que implica entender las palabras que el texto nos dice. Porque a veces intentamos hacer una interpretación antes de poder leer las palabras que el texto nos dice, y eso me parece maravilloso, ¿no? Como la puerta que se abre a esos otros caminos de comprensión. Gracias, Alisa. Mira, sobre el tema de la profecía del futuro, te la debo, simplemente porque si no, no vamos a poder avanzar, que tampoco vamos a abrir, como tú sugeriste la vez pasada, otro día en la semana para ver las profecías. Creo que vamos a poder llegar para ver la trascendencia del relato bíblico de Bereshit a lo largo de la historia y de cómo nuestros sabios establecen relaciones de distintos tipos y adjudican a distintas personalidades distintas funciones en la historia, como dije al pasar sobre Eisaf y Edom, que así se llamaba, y preguntando si Edom era Roma, si Edom era una religión que nos persiguió, si Edom era otra cosa. Te la debo porque si no, no avanzamos más. Si hay algún Javer o Javera que quiera hacer otro comentario. Eliau, yo creo que por un error te dije Yehudá, pero eres Eliau, así que si te dije Yehudá, perdón. No hay problema, Raf. Muchas gracias. Yo quería no sé si una pregunta o una reflexión en cuanto al tema del silencio, porque el tema de no reaccionar también lo vemos en otras figuras, y muchas veces, por lo menos los parshanim, lo relacionan con el enojo. O sea, el silencio también es como un corte, o sea, yo no respondo no porque no tengo lo que decir, sino porque esta situación, digamos, está como acabada. Lo vemos cuando, por ejemplo, cuando Abraham le pide a Sará por segunda vez que mienta y dice que diga a su hermana, ella no dice nada, y va a ser Rambán quien va a interpretar que no dice nada porque está tan enojada que no dice nada. O sea que la pregunta es cómo leemos ese silencio de Jacob, si es, yo qué sé, porque es el varón domado y hace lo que las mujeres le dicen, o si tiene que ver con una sensación de incomodidad o de enojo. Bueno, con tu pregunta me llevas a otro lado, para variar, y luego vas a decir que no te contesté, pero te llevo a otro lado y los llevo a todos, Javerim, a otro lado. Cuando la Torah nos dice, Vaidom a Aarón, cuando mueren los dos hijos de Aarón, ¿qué hace Aarón? Aarón llora, Aarón grita, vaya, sus dos hijos, sumos sacerdotes, mueren en el mismo día. ¿Y él qué hace? Se queda mudo. Es decir, que aparte del rechazo que el silencio puede significar, también puede significar duelo. También puede significar profundo dolor. En el caso de Sará, también el dolor por la forma como Abraham la trató, aparte de su indignación y su enojo. En este caso también el duelo de Jacob, que se ve impotente en poder satisfacer a las dos mujeres que a una quiere por tener tantos hijos y la otra porque la quiere, y que no puede satisfacerlas porque ni una ni la otra tienen en ese momento hijos. Y entonces, cabizbajo y meditabundo, está ahí Jacob en otra imagen que no hemos tocado hasta ahora, pero que tú me permites tocar. ¿Tenemos a alguien más? Avance. Mira, avance. Javerín, vamos a continuar con Jacob por un instante más. Como se señaló, parte de la importancia de la conexión entre la venta de Jacob y la venta de la primogenitura es que destaca un cambio en el estado psicológico de Jacob.
En el primer caso fue Jacob quien inició el acuerdo de intercambio con su hermano, y ahora es Jacob quien se convierte en el objeto que se intercambia. De ser sujeto activo, se convierte en objeto. Y yo me apuraba hoy porque quiero llegar a algo que seguramente les va a mover un poco el cuerpo de las sillas en las cuales estáis sentados. La Torá insinúa la pasividad de Jacob con una referencia velada a otra historia. ¿Y a qué historia, Javerim y Javerot? El resultado del acuerdo de las mandrágoras es que y durmió con ella aquella noche. Ya lo leímos varias veces en el Pasuk 16 del capítulo 30. Pero esta formulación parece que quiere recordarnos una historia totalmente diferente. ¿Adivinen qué otra historia? Les doy 3 segundos para pensar. La historia de Lot y sus hijas. Vaya, vaya. En Bereshit 19:33 leímos, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Bereshit 19:33, y no explico todos los alrededores de la destrucción de Sodoma y Gomorra porque parto de la base de que todos la conocen. No parece haber otro caso de relaciones íntimas donde el hombre es pasivo en la medida en la que se nos dice no se dio cuenta de nada. Jacob, por supuesto, no estaba borracha, no estaba ebrio cuando vino a la tienda de Lea, pero el hecho que se insinúe esta conexión nos enseña en una forma muy gráfica algo de la pasividad de Jacob en todos los asuntos relacionados con la manera en la cual él se lleva con sus esposas y el conflicto entre ellas y el conflicto del triángulo amoroso. Y si no se dio cuenta 9 meses después, asumió cuando le nació el hijo a Lea la paternidad, o tampoco. ¿Y de qué manera? ¿Y qué clase de padre fue? Ya sabemos que tenía un hijo preferido. ¿Y cómo se comportaba? ¿Y qué tipo de justicia hacía entre los hijos? ¿Y de qué manera su actitud influenció en el drama terrible, con un final feliz, si se quiere, pero un drama terrible que se produjo cuando se vende a Yosef y que él mismo cree que está muerto? Miren, Javerim, no dejo de sorprenderme cada vez que leo estos psukim de la belleza narrativa de la Torá sobre los seres humanos, que son iguales que tú y que yo, que al recogerlos como héroes, como así nos enseñaron en la escuelita, nos olvidamos de su humanidad. La Torá quiere que los veamos humanos y ese es su mayor mérito. Y nos permite hacernos pensar que también nosotros pudimos haber sido ellos, superando sus muy humanas debilidades. Por ello es bueno que veamos a Jacob así y que veamos en contraste a Lea como bastante activa. Esta es aparentemente la intención de la Torá al enfatizar su ir de ella al campo para encontrarse con Jacob. Y Lea lee otra vez el paso, salió a recibirlo y ella dijo, vendrás a mí, porque en verdad te he contratado, etc. Al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado, dice el verbo, a cambio de los dudaim de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Lea no puede esperar más en su tienda. No puede esperar más en su tienda. Y yo la comprendo como ser humano. Casi puedo imaginarla sentada en la tienda, mirando de la ventana de vez en cuando y tal vez enviando a sus niños que ya tuvo afuera para que le digan si papá está llegando. Escenas de amores que se esperan en los balcones las conocimos en las literaturas posteriores. En el momento en que ve llegar a su hombre, Ishech, su hombre, al área de su campamento,
no a la casa, sino al área, ella va a él, pronunciando inmediatamente el resultado final tan importante para ella. Vendrás a mí, vendrás a mí. La Torá puede estar insinuando aquí ambos sentidos del verbo tavó, que Jacob vendrá a la tienda de Lea y que también tendrá relaciones íntimas, porque muy bien pudo haber ido a la tienda y no haber tenido relaciones íntimas. La razón de este resultado viene solo después, porque en verdad te he contratado. La especial formulación doble, sejar, sejartija, en hebreo, alquilar, te alquilé, no era necesario que aparezca sejar, sejartija, era suficiente decir sejartija, también contribuye a la atmósfera ceremonial de la declaración de Lea, como si fuera una notario, un escribano, que está leyendo los términos de un contrato. Te alquilé, alquilar, te alquilé. Ahora ya podemos completar el círculo. La historia comenzó con Rubén encontrando los Dudaim en el campo, encontrándolos de casualidad, como ya vimos, y llevándolos a Lea. Y él los trajo. Vaya ve, el verbo está en hebreo, vaya ve a Lea, su madre. No a Lea, la señora de ahí, o la señora de su padre, sino a su madre. Ahora Jacob regresa del campo y Lea le dice, tú vendrás a mí, Elai Tavó. El intercambio se insinúa también en las palabras mismas, a cambio de las mandrágoras de Rubén del campo, Sadé, que él había encontrado, del campo. Lea recibiría a Jacob en el campo, del campo, me asadé. Ahora debemos abordar la pregunta con la que comenzamos. ¿Y cuál es el significado de esta narrativa para la historia que enumera el nacimiento de los hijos de Jacob? Para responder esto, miro la hora, debemos señalar otro punto. Después del nacimiento de los 4 hijos de Lea se nos dice, ella cesó de embarazarse. Esta afirmación es de lo más sorprendente si tomamos en cuenta el hecho de que en el transcurso de 7 años Lea tuvo un total de 7 hijos, 6 hijos y una hija. ¿Cuál es el significado de la expresión dejó de embarazarse? Si luego va a tener todavía otros 3 hijos, parecería que el nacimiento de los últimos 3 hijos de Lea debería ser visto como una respuesta divina a la historia de las mandrágoras. El mismo hecho que, a raíz de esa historia, Dios escuchó el clamor de Lea y la bendijo con otros 2 hijos y una hija, indica que la Torá se inclina hacia Lea en su juicio. Coloca a Lea en un lugar central. Coloca a Jacob en un punto de compromiso por quien estuvo dispuesta a luchar por él frente a la pasividad, prueba de ello es que no se embaraza enseguida, de Rachel. La Torá insinúa en su declaración de que Lea dejó de soportar. Es una manera elegante de decir dejó de tener relaciones, que no deberíamos esperar leer de más niños emitiendo de ella. Pero he aquí, después de la historia de las mandrágoras, que Lea, de hecho, tiene más hijos. Esto solo puede ser una recompensa para Lea por estar dispuesta a renunciar a lo que en aquella época era tan valioso, que eran las mandrágoras a favor de estar con Jacob. Por lo tanto, la Torá evalúa a Lea con mayor puntaje que a Rachel. En palabras de Rabbi Levi en Bereishit Rabbah, Parashá 72, dice, observa lo hermoso que fue la venta de las mandrágoras a los ojos del Creador, porque a través de las mandrágoras nacieron 2 grandes tribus de Israel, Isahar y Zebulún. Isahar se sienta y está ocupado estudiando la Torá, mientras Zebulún era un pacto que hicieron los 2 hermanos, sale de día y viene a apoyar a Isahar con sus ganancias materiales, dándole las becas. Como que la Torá prevalece en Israel gracias a lo que sucedió esa noche. El Midrash nos desea indicar que si no hubiéramos tenido el incidente de los Dudaim, quizás la procreación se hubiera detenido y no hubiéramos llegado a las 12 tribus. Bueno, paramos aquí, se nos fue el tiempo y ahora sí, nuevamente, Javerim y Javerot, quien quiera hacer algún comentario, que lo haga, por favor, porque vamos a dedicar unos minutitos fuera de hora con ese objetivo. Yo quería
Mientras hablabas me quedé pensando si la figura de Rachel, que para nuestra generación por lo menos siempre estuvo como más elevada que la figura de Lea, si tiene que ver con algo del periodo moderno, por un lado del romanticismo, porque es la mujer de la cual Jacob se enamora, y en nuestra época el enamoramiento tiene un lugar muy diferente a lo que tenía en la Edad Media, por ejemplo, y también si tiene algo que ver con la utilización que hace de la profecía el movimiento sionista, o sea, este concepto de que los hijos volverán a sus fronteras, y que Rachel Mebaká et Banea, es una figura que más allá de quien conoce o no conoce los textos bíblicos, entró también en el discurso sionista. Entonces me preguntaba un poco si no pasa un poquito por ahí. Es probable, no sé la respuesta categórica, pero es un material para pensar. Nosotros sabemos que gracias al movimiento sionista, ciertas festividades fueron cambiando de la esencia que tuvieron en la Golá. Y ciertas figuras también de nuestra historia que pasaban desapercibidas, de pronto tienen un valor mucho mayor, y ciertas epopeyas que los Jajamim durante muchos años trataron de reprimir porque tenían que ver con las guerras y la violencia, de pronto renacen hoy día porque queríamos forjar un judío nuevo dispuesto a luchar también físicamente. Estamos frente a Purim y también podemos ver de qué manera el Estado de Israel y las experiencias que nosotros vivimos en Israel de hoy hacen un nuevo balanceo de las festividades. Es probable lo que Rachel, que de todas maneras durante los largos años del exilio, en su tumba, o donde se supone que están sus restos, era el segundo lugar de peregrinación después de lo que había sucedido con el Cótel. Incluso en muchas épocas la tumba de Rachel fue más importante que el Cótel como centro de peregrinación. Gracias. Javerim, ¿alguien más? Preguntas, comentarios, están todos tímidos hoy. Bacallá, Raf. Carolina. Cada vez que aparece 7, como que se posternó 7 veces, ¿se refiere a un término cabalístico, las 7 sefirot de abajo? O sea, ¿o qué significado en el contexto que estamos estudiando tiene este 7? Mira, Carolina, si atribuimos la autoría de la Kabbalah a Shimon Bar Yochai, pues nació muchos siglos después. Por eso. Sí, por lo tanto, no podemos decir de que tiene ningún significado cabalístico. Y voy más aún, nosotros decimos que el Zohar y demás aparece recién en el siglo XII en España, 12, no 2, pues con mucha mayor razón. Yo tengo especial urticaria a la aplicación de conceptos cabalísticos para la Torah, pero cada uno por su No, cuenta. correcto, pero entonces estos 7 que van apareciendo, digamos Carolina, que para los 7 y todo ese tipo de cosas te recomiendo un libro buenísimo, pero buenísimo, que habla de las supersticiones en el judaísmo. Bien, ok. Ahí vas a encontrar, me hice oportunidad de hacerle propaganda al libro. Bueno, perfecto. Ok, Galia, también tú querías decir algo. Y Galia. Terminamos. Sí, solo un comentario que lo escribí en el chat y entre tantas cosas que hay que destacar. La idea de pensar, bueno, lo leo, la idea de pensar la lucha de Jacob con su sombra, ¿no? Es realmente impactante, al menos a mí me impacta. Me hace pensar a Jacob cansado de ser siempre el medroso. Él necesitaba sí o sí un cambio antes de enfrentar a su hermano. Por eso no se quiere retirar de esa lucha hasta salir victorioso y convertirse en Israel. Porque de otra manera, ahí había llegado el momento que de otra manera no podría haber visto el rostro de Dios en su hermano. Un tema de personalidad.
Gracias, Galia. Yo les prometo, si Dios nos da salud y vida, dado que ya estamos llegando a la cúspide de nuestras reuniones, hablar sobre la resiliencia en la aplicación de los personajes de la Torá. Para mí, el prototipo del resiliente va a ser Yehudá. Y gracias a su capacidad de resiliencia va a poder derrotar a quien estaba destinado a ser el conductor del pueblo de Israel a través de la historia, que era Yosef, al grado tal de que hasta el día de hoy nosotros seguimos creyendo de que vamos a tener un Mashiach ben Yosef, de la descendiente de Yosef, pero que Mashiach va a ser descendiente de Yehudá, pese a todos los errores que Yehudá, y por eso lo llamo el resiliente, cometió y de los cuales pudo salir uno tras otro victorioso, tal cual como Jacob una vez y otra vez y otra vez sale victorioso de todas las acechanzas de su propio Yetzer Hará, de su propia debilidad, y se convierte nada más y nada menos que en Jacob Avinu. No nació Jacob Avinu, se hizo Jacob Avinu gracias al sufrimiento, gracias a las dificultades, gracias más que nada a su propia fe, gracias Povesham, aquí y allí, a las ayudas que su madre le daba. Y las otras mujeres le daban. Es un personaje muy interesante porque en su vida el papel de las señoras fue determinante del lugar hacia cual él pudo llegar. Pues Javerim y Javerot, otra vez muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes para continuar con esta apasionante, por lo menos para mí, apasionantísima historia que es lo que nos trae la Torá con todas sus enseñanzas y con todas sus moralejas que nos permiten ser quienes somos hoy, gracias a que tenemos un manual gigantesco donde apoyarnos. Javerim, Javerot, muchísimas gracias.